y a compartirles pantalla. Permítame para ver dónde lo tengo esto. Ya lo cerré. Bueno, entonces, vamos a empezar por lo que les decía del tema práctico. Me interrumpen como siempre en cualquier momento que no se entienda. Ok, bueno, aquí de hecho, así lo abrí tal cual, está un examen de 2018. Está ya en el aula virtual, lo pueden ver ahí, en Coaula. Y vamos a ir entonces viendo los puntos, las preguntas del examen. Entonces, la número 1 dice, se tiene una muestra aleatoria de tamaño n de una población gamma con parámetros alfa y zeta, donde alfa es conocido y se desea hacer inferencia bayesiana sobre zeta. Con base en esto, inciso A dice, demuestre que la distribución a posteriori para zeta, utilizando como a priori una gamma, alfa sub 0 y beta sub 0, es una gama con parámetros alfa sub 0 más n alfa y beta es sumatoria de xj más beta sub 0. Entonces, usando el principio de proporcionalidad, diríamos que la pi de zeta dado x, o sea, la distribución posterior, estaría en función de, no es igual a, sino en función de la verosimilitud de zeta, o la probabilidad de y dado zeta, por la pi de p, o sea, la previa de p. Profe, Sí, dígame. eso de en función de es lo mismo que proporcional. Sí, exacto. Ah, O ok. sea, es proporcional a, exacto, gracias. Y ya, bueno, expresando eso exactamente en los términos que corresponden en este caso, sería la posterior, sería proporcional a la cita a la n alfa, vea que esta es la verosimilitud, ¿verdad? Esta parte, acá sería la verosimilitud. Aquí quiero recalcar de nuevo que esto no es la verosimilitud completa, sino que es lo que es variable con respecto a cita, ¿verdad? Hay otros términos de la gama, propiamente, ¿verdad? Que no, porque estamos hablando de una población gamma, que no, que no están en términos de cita, que en el caso de usar este principio de proporcionalidad, desaparecería. Y luego tendríamos la, bueno, cita a la n alfa, entonces por e a la menos cita por sumatoria de xy. Permítanme un segundito nada más. Y luego lo que es la previa, ¿verdad? Utilizando también nos decían que utilizáramos una gama previa también, sería con parámetros zeta a la alfa sub 0 menos 1 por e a la menos beta sub 0 por zeta. Y luego eso lo reagrupamos, ¿verdad? Como nos explicaba la escocesa en el video que les mostré. Aquí reagruparíamos los términos para tener algo elevado a la cita elevado a la algo menos 1, ¿verdad? Esa es la forma de la gama. La forma de la gama la tenemos vamos a ver, la forma de la gama la tenemos acá. Entonces es cita a la n alfa más alfa sub 0, donde agrupo estos términos, ¿verdad? Este y este término, y dejo el menos 1 afuera. Y a la menos cita multiplicado por el beta sub 0 que está acá, más sumatoria de xy, ¿verdad? Que viene de este término. Y entonces estos son nuestro nuevo alfa asterisco, si quieren, ¿verdad? La alfa posterior, n alfa más alfa sub 0. Y este sería nuestro beta asterisco, ¿verdad? Beta sub 0 más sumatoria xy. Entonces esa sería
para encontrar la distribución a posteriori. Entonces aquí confirmamos lo que nos pedían. ¿Se puede afirmar que la a priori de la parte anterior es una a priori conjugada? Justifique, sí, ¿verdad? Dado que ambas distribuciones son de la misma familia. Eso era simplemente un punto conceptual ahí. La C me dice, encuentra el estimador de Bayes para zeta cuadrado, tomando en cuenta que zeta cuadrado es la varianza, ¿verdad? de esta, bueno, que podría ser en todo caso una función relevante. Entonces recordemos que la varianza, para obtener ese estimador de para zeta cuadrado, reconocemos que la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos esa esperanza elevada al cuadrado. Eso lo vamos a utilizar aquí. Y entonces, estrictamente, el estimador de Bayes, recuerden que es el zeta cuadrado, aquí techito, ¿verdad? Bayesiano. Está definido, la definición es que es la esperanza posterior de esa función del parámetro, ¿verdad? De esa g de zeta, digamos que es zeta cuadrado, dado y. Y esto lo puedo entonces reescribir o utilizar esta definición de la varianza para decir que eso sería lo mismo que la varianza posterior, o sea, la varianza de zeta dado y, más la esperanza posterior al cuadrado. Y la varianza posterior, o de una gama, ¿verdad? Utilizando la distribución posterior, es alfa asterisco por beta asterisco al cuadrado, más alfa asterisco por beta asterisco al cuadrado. Estos valores, ¿verdad? La varianza de una gama es esto, y la esperanza es alfa por beta. Por eso es que se está utilizando esto acá. Y eso sería igual a alfa por beta al cuadrado, factorizando, ¿verdad? Por 1 más alfa. Para tenerlo más sencillo. Y eso sería ya ahora, ya una vez que lo escribí de esta forma, ahora lo pongo en términos de lo que de los valores que tengo, que son de alfa sub 0, de los hiperparámetros, ¿verdad? Alfa sub 0 y beta sub 0, y lo que es propio de la muestra. N alfa, la sumatoria XY, etcétera. Lo que estoy haciendo simplemente es sustituyendo los valores de acuerdo con lo que escribí acá. ¿Sí? Entonces ese es el estimador de Bayes de zeta cuadrado. Que como verán, igual que el estimador de Bayes, si nada más hubiera preguntado por zeta, siempre va a ser una mezcla entre los parámetros de la previa y las observaciones de la muestra. En este tema, ¿alguna pregunta, alguna observación? Profe, nosotros ahí vamos a tener valores de alfa cero y todo eso. O sea, nosotros vamos a tener valores, no va a quedar así en parámetros. Cuando decís vamos a tener valores, ¿a qué te refieres, Margarita? ¿Que te lo daría o algo así? No, no, que se consiguen, no, no, no Sí, los sí, damos. sí, sí. Acuérdate que son propios de la creencia previa que tenés. Son los parámetros que vos utilizás para reflejarlos en la forma de la distribución de la previa. Como la vez pasada que decíamos, si yo supongo que uso una beta previa y supongo que la proporción de éxitos es 0,5, entonces yo defino alfa igual beta igual 1, por ejemplo. Pero no es que alguien te dijo use tal y tal, sino que eso tiene que ser de acuerdo con tu información previa. Sí, no, pero digamos, como vamos a tener todos esos datos, o sea, digamos, ese estimador Ujú. nos da un número específico o quedan simplemente Sí, con sí, parámetros. así es. Tiene que dar un número específico Ok, al final. gracias. Claro. Ok, luego dice en la pregunta 2, una economista está interesada en estudiar el efecto que tiene un régimen de incentivos fiscales en la inversión a mediano plazo de cierto sector de manufactura. Para eso tomó una muestra de 2 empresas de ese sector, 12 empresas, ¿verdad? Las cuales siguen una distribución normal con media mu y varianza $8,600. Y obtuvo un promedio de $3,500. Según investigaciones de años anteriores, el 90% de las inversiones se encuentra simétricamente distribuido entre 2,306,5
y 3.293,5. Entonces, vean que aquí tengo información tanto de la previa como, bueno, de los otros valores que necesito en el caso de la normal, ¿verdad? Entonces, calcule el valor de los hiperparámetros de la previa conjugada. Ven que la información que tengo de a priori son de años anteriores y lo que me dicen es 90% de las inversiones está asimétricamente distribuido entre estos dos valores. Entonces, eso es básicamente lo que me están dando es un tipo de intervalo, ¿verdad? De confianza en realidad, lo que me están diciendo acá. Y todos ustedes recuerdan que el centro del intervalo de confianza es el valor que estoy asumiendo, ¿verdad? Que es la media, el mu sub 0. Entonces sumo los dos, saco el promedio de estos dos y me da 2.800. Ese sería mi mu sub 0. Lo que tengo información previa, pues. Y luego el error, como decíamos, ¿verdad? El error de estimación, que es este más menos D, ¿verdad? Sería, sí, la Z de alfa medios por sigma sub 0, ¿verdad? Por la desviación estándar de la previa. Y esto sería 3.293 menos 2.800, ¿verdad? O sea, lo que estoy haciendo es a uno de los del límite superior del intervalo, restándole la media, y ese sería el valor propiamente del error de estimación. Y lo otro que conozco es del 90% que me declararon acá, es la Z de alfa medios, que sería 1,645. Entonces de ahí podría despejar finalmente la desviación estándar de la previa, 493,5, que es este valor que obtuve acá, entre 1,645 sería la desviación estándar de 300, lo cual corresponde a una varianza previa de 90.000, 300 al cuadrado, ¿no? Entonces vean que no es que alguien me dijo, ahora que estaba preguntando a Mari Carmen eso, no es que alguien me dijo utiliza estos mu sub 0 y este sigma sub 0, sino que de lo que me cuentan tengo que inferirlo. Profe, Sí. me perdí un momento donde estábamos definiendo lo que dice D, que dice Ajá, que es el Z de alfa medios por la desviación de estándar. exacto. ¿Y porque ahí entonces tenemos como esos valores restándose? Este es el límite superior que te dijeron, ¿verdad? 3.293,5. Y esta es la Ujú. media, el centro de ese intervalo, el que me define el más menos algo, ¿verdad? Ok, ok. Y ese salió este. Ujú, Gracias. claro. En el inciso B, me piden obtenga el valor de los parámetros de la distribución posterior, que son normal, ¿verdad? Con una media ponderada por un coeficiente tau 1, ¿verdad? Y tau 2. Aquí es ponderada la media de la muestra y la media de la previa. Y la varianza sería el inverso de este coeficiente tau, siendo tau la suma de tau 1 y tau 2. Y tau 1 es n entre sigma cuadrado y tau 2, 1 entre sigma cuadrado sub 0. Ahora, aquí queda claro también que vean que o sea, que está, mientras aumenta el tamaño de muestra, va a converger a X barra, la estimación, porque X barra sí está ponderando por N y este mu sub 0 no está ponderando por N. Entonces, bueno, aquí se calculan tau 1 y tau 2. Tau 1 sería entonces lo que me dicen 12 entre 8.600, que es la varianza de la población. Esto no es la varianza previa, sino que me dicen que la varianza sí se conoce, es 8.600 de esta población. Entonces tau 1 sería este valor. Y tau 2, 1 entre 90.000, que es 1 entre la varianza que acabo de obtener, que es la que me dicen que está definiendo tau 2. Y la suma de las dos, tau 1 y tau 2, sería este valor. Entonces, ya cuando calculo mi eta asterisco, o sea, mi media posterior, sería utilizando esta fórmula que está acá. Entonces, el tau 1 multiplicado por x barra es 3.500
como de volver acá al enunciado, obtuvo un promedio de 3.500. O sea, quiere decir, obtuvo, significa que la muestra obtuvo un valor de 3.500. Entonces ese es el que se coloca aquí. Y el tau 2, que es este coeficiente, multiplicado por la media de la previa, que ahora ya hablamos de que dio 2.800. Y todo esto lo divido entre tau, que es la suma de estos dos coeficientes, acá, y me da 3.494,5 esto. O sea que esto sería nuestra estimación utilizando la información previa, el mu sub 0, y lo que obtuve con la muestra. Vea que en este caso, prácticamente ya con un tamaño de muestra de 12, prácticamente ya está tendiendo a la estimación correspondiente al estimador máximo verosímil, que es X barra, ¿verdad? 3.500. Está muy cerca ya. El delta asterisco cuadrado, es decir, la varianza posterior, nos decían entonces 1 entre tau, que sería 711. Entonces, esa es la desviación estándar. Obtenga e interprete un intervalo de credibilidad del 90% para mu. ¿Cómo cambió con respecto al intervalo de la distribución a posteriori? Entonces ahí tienen el intervalo de credibilidad 90%, que sería la media posterior que acabamos de calcular, 3.494,5, más menos la z de alfa medios, 1,645, sigue siendo 90%, ¿verdad? Por la raíz de 711, que es la desviación estándar, porque la varianza nos dio 711. Noten, por favor, muy importante, noten que aquí no estoy dividiendo entre 12, ¿verdad? Entre raíz de n. ¿Por qué no? Porque esto no corresponde a una estimación de un intervalo de confianza partiendo del teorema del límite central, sino que esto es que mi variable del enfoque bayesiano ahora es eta asterisco, ¿verdad? Mi media posterior. No, bueno, perdón, aquí en realidad lo que estoy estimando es para mu y mu se convirtió en una variable. Mu tiene distribución, disculpe, mu tiene distribución normal con media 3.494,5 y de varianza 711. Entonces, siendo mu una variable normal, aquí ya no dijimos que la varianza es 711 entre raíz de n. Dijimos que es 711. Entonces, el intervalo se construye simplemente con estos términos. ¿Verdad? Entonces, y el resultado sería este intervalo entre 3.450,6 y 3.538,3. Y este sí lo podía interpretar directamente para mu, ¿verdad? Hay una probabilidad de 90% de que mu se encuentre entre estos dos valores. Bueno, el inciso D dice, supongo que se quieren contrastar las siguientes hipótesis. Yo tengo la hipótesis nula de que mu sea mayor o igual a 3.000, o sea, no creo que sea menor que 3.000. Y la alternativa, entonces, justamente de que mu sea menor que 3.000. Con base en esto, conteste. Inciso 1 aquí, obtenga los odds de H sub 0 a priori. ¿Qué decisión toman? Entonces vean que con la información a priori lo que teníamos es esta distribución que tenía media 2.800, la que obtuvimos ahí en el inciso A. Y desviación estándar 300, por cierto. Entonces aquí calcularíamos la probabilidad de que H sub 0 sea cierta, sería correspondiente a estandarizar este valor de 3.000 que me están pidiendo que evalúe. Entonces 3.000 menos la media de la previa entre la desviación estándar de la previa, que sería igual a una z mayor o igual a 0,67 y eso a su vez es igual a 0,25 con 25. Esta es la probabilidad de que H sub 0 sea cierta. Y por ende, dado que son complementos perfectos, la probabilidad de HA sería 1 menos ese valor, o sea, 0,7475. Y los odds a priori sería
sí, la razón de verosimilitud, ¿verdad? Vean ahí que esto es una razón de verosimilitud, de qué tanto más verosímil será H sub 0 en comparación con HA, y eso es lo que hace una tercera parte de la probabilidad de que HA sea cierto. Es decir, aquí nos inclinaríamos por aceptar HA y rechazar H sub 0. Y luego me piden en la otra, obtenga los odds de H sub 0 a posteriori. ¿Qué decisión toman? Entonces, vean que aquí en este caso estaríamos calculando de nuevo la misma probabilidad de que sea mayor a 3000, pero estandarizando con los valores de la posterior, que es 3494,5 entre 26,7, y ese 26,7 es la raíz de 711, que es el valor que nos había dado como varianza. Y entonces aquí tendríamos la probabilidad de una z mayor o igual que menos 18,5. Lo cual evidentemente es prácticamente igual a 1, ¿verdad? O sea que aquí, perdón, aquí nos inclinaríamos definitivamente por H sub 0. Siendo el odds a posteriori infinito, ¿verdad? 1 entre 0. Estrictamente tendería a infinito, ¿verdad? No es exactamente infinito. Y en este caso, sí, nos inclinaríamos entonces por aceptar H sub 0. Calcule el factor de Bayes, que concluye con base en los resultados del factor. Entonces calcularíamos los odds a priori, 0,3378, que dijimos arriba, entre los a posteriori, que son infinito, eso sería entonces igual a 0. ¿Y qué concluimos con este? Dado que el factor es menor que 1, la información, la muestra aporta información a favor de la hipótesis nula. ¿Verdad? Bueno. Y última, me parece que última pregunta, no estoy seguro, pero bueno, vamos a ver ahorita. Suponga que la cantidad de pases acertados que necesita el jugador de fútbol Lionel Messi para poder convertirlo en gol es una variable aleatoria Y con distribución geométrica con probabilidad de éxito P. Recuerden que la distribución geométrica se utiliza justamente en lugar de, o sea, es como prima de la distribución binomial, ¿verdad? La distribución binomial lo que modela es el número de éxitos de una muestra de tamaño n. Esta, la geométrica o también llamada binomial negativa, es lo que está modelando es la cantidad de intentos para obtener el primer éxito, que también tiene parámetro P. Entonces, 3 amigos, Marcos, Pachacútec y Bienvenido, hacen una apuesta según sus propias informaciones previas en cuanto al parámetro de P. En el orden en que aparecen los amigos arriba, las apuestas son 0,3, 0,25 y 0,2. Esos son los valores de P que están estimando. En los siguientes partidos, 7 partidos, se registraron los datos de pases acertados y se obtuvo un promedio Y igual a 3,2. O sea, que en promedio, señor Messi necesitó 3,2 pases acertados para poder convertir el gol. Entonces, con base en esta información, conteste lo siguiente. Obtenga la distribución a posteriori completando la siguiente tabla. Entonces, aquí tienen ustedes Marcos, Pachacútec y Bienvenido, que tienen cada uno de sus valores de P, 0,2, 0,25 y 0,3. Y tienen esta columna, la que sigue es muy importante, tienen las probabilidades de la previa. Vean un tema importante aquí, también para el trabajo que les va a tocar ahora. Esas probabilidades de la previa, seguramente más de uno de ustedes está pensando dónde está la distribución previa aquí para haberlas calculado. No hay una distribución previa que me lleve a esto. O sea, en otras palabras, recuerden que, y Mari Carmen lo preguntó hace 1 o 2 sesiones, esto se llama el enfoque bayesiano, ese que se le nombra al enfoque subjetivo. Sí, porque yo puedo utilizar una previa formal, como las betas y las gamas, estas que hemos estado hablando, o
puedo asignar probabilidades literalmente de manera subjetiva a la previa. Entonces, aquí estas probabilidades se asignan de acuerdo con la misma información previa. Hay diferentes escenarios de P que queremos tomar en cuenta y hay algunos más probables que otros. Digamos, en este caso, este escenario de bienvenido, que es más optimista con respecto a la efectividad del señor Messi, se le vamos a dar una probabilidad un poco menor, con ese 0,25. Lo importante es que esa columna está sumando 1, a diferencia de la primera columna, ¿verdad? O sea, esta, como una buena distribución de probabilidad para los 3 valores posibles en este caso, tiene que abarcar el 100% de las probabilidades. La siguiente es ya el cálculo de la... Sí, dígame. Perdón, es que no me quedó muy claro. Entonces, digamos, yo veo que bienvenido tiene 0,30. ¿Y por qué es que yo creo que a él le tengo que poner una probabilidad de la previa mayor? Eso básicamente es que aquí hay otro experto externo, digamos, y así tal cual te lo estoy contando, que dice, mira, bueno, bienvenido es esa apuesta, pero en realidad es la menos probable de las 3. ¿Cómo le asigno Ok. probabilidades? Con base en mi criterio experto. No es un criterio matemático. Lo único que respeta el criterio experto es que eso tiene que sumar 100. Y que evidentemente no es un número aquí como lanzar un dado, sino que debería reflejar un poco mi criterio experto al respecto. Sí, entonces eso es lo que nos da la posibilidad, inclusive también es de hacer escenarios, ¿verdad? O sea, no es que estamos seguros que la probabilidad es 0,25, que es la que tiene más probabilidad, sino que decimos podrían ser estas otras 2 también. Entonces, la previa nos permite también jugar con diferentes escenarios tal cual. Ok, gracias. Ok, con gusto. Entonces, la verosimilitud, vean, la verosimilitud sería el cálculo tomando en cuenta, recuerden que la verosimilitud es la probabilidad de observar ese valor, ¿verdad? Esa muestra, dado el valor de P que estamos asumiendo que es cierto en cada fila. Entonces, la verosimilitud es tal cual P a la N por 1 menos P a la sumatoria de Y, digamos, menos N, ¿verdad? Esa es la F de Y en el caso de una distribución geométrica. Entonces aquí lo que toca calcular sería efectivamente esa verosimilitud para cada una. Entonces sería, por ejemplo, en la primera fila, uso el valor de P de Marcos, 0,2, elevado a los 7 partidos que observé, por 1 menos P, 1 menos 0,2, elevado a la sumatoria de Y, que en este caso lo que sé es que llevarlas 3,2, es decir, 7 por 3,2 me daría el valor de la sumatoria de Y, ¿verdad? Porque Y barra es sumatoria de Y entre N. Entonces, más o menos 22,4, si no me equivoco, menos 7. Esto se estaría elevando aquí. Entonces, lo que tendríamos, o sea, usando esos valores, puedo calcular la verosimilitud para cada una de las filas. ¿Y qué me indica esto aquí? Me indica que, dado que observé un 3,2, ¿verdad? El valor más probable, el que tiene más verosimilitud o más probabilidad de ser cierto, es el valor de P que colocó bienvenido. A pesar de que en la previa dijimos que era muy optimista. ¿Verdad? Pero bueno, al final decimos, o sea, aquí diríamos, esto que acabo de decir, sí, pero es que espérate porque esto está considerando solo 7 partidos, ¿verdad? Entonces alguien diría, bueno, sí, está bien, pero por eso justamente estamos trabajando con el enfoque bayesiano, si no, pues no tendría sentido. Entonces, ya para calcular la posterior, que tomaría en cuenta tanto ese conocimiento previo experto, por el que dijimos que asignamos con ese criterio experto, se asignó
la probabilidad más baja para bienvenido. Y lo que observé con la muestra que está reflejado en la verosimilitud. Así calculamos el producto de las dos. De nuevo, esto es proporcional a, recuerden, ¿verdad? Y al ser proporcional a, o sea, solo lo que tiene que ver con P en este caso, con el parámetro que estamos estimando, me daría esta por la previa, o sea, 0,37 por 4,11 por 10 a la menos 7, nos daría este resultado, 1,524 por 10 a la menos 7 y así para cada fila. Esto no es una distribución de probabilidad porque no suma 1. Y no lo es porque justamente solo contempla lo que es variable con respecto a P. Entonces, es más, ni siquiera podría calcularla completa aquí de manera explícita porque no sé, no está explícita la previa, no sé. No podría calcular una distribución posterior en términos de P, N, bueno, y los parámetros de la previa, además, porque ni siquiera están explícitos, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es, yo sé que va a ser, dado que es proporcional a, lo demás que no está expuesto acá es constante para las tres filas. Entonces, si yo calculo la relación, ¿verdad?, entre estos valores, esto básicamente como sumando estas tres y dividiendo cada una entre la suma, ya obtendría directamente la distribución posterior. Entonces, este es esta fila entre la suma de las tres filas. Esta sería esta fila entre la suma de las mismas tres filas. Y así sucesivamente, si hubiera más líneas, pues sería el mismo procedimiento y obtengo los valores ya propiamente de la distribución posterior. ¿Verdad? Ese sería en el inciso A para calcular. Y esto, lo importante del inciso A es la lógica esta de que de pronto podría haber un escenario en el que yo no tenga una distribución explícita previa en la que yo asigno valores con la que se calculan los valores de probabilidad de la previa, sino que se asigna con un criterio experto subjetivo en la medida en que no antojadizo, sino subjetivo en la medida en que justamente no está explícito y tengo que calcular igual esas probabilidades posteriores. El inciso B pregunta cuál amigo es más probable que tenga la razón. Justifico su respuesta. Pachacútec, ¿verdad? O sea, me ubico acá y digo, el que tiene la mayor probabilidad es este, porque tiene la probabilidad posterior más alta. Y luego me preguntan, obtenga el valor del estimador de Bayes para P. Entonces, el estimador de Bayes, ¿verdad? P sub B, techito, sería la esperanza posterior de P. Y aquí, ahí en el examen, ahí definitivamente ya a esas alturas me habían asesinado en intención ya varias personas, porque justamente aquí ella decía, bueno, ¿cómo calculo la esperanza de esto si no está explícita? Me lo acaba de decir. Con la definición del valor esperado, ¿verdad? ¿Qué es el valor esperado? La suma de cada uno de los valores de mi variable por la probabilidad posterior, en este caso, de cada uno de esos valores. O sea, la sumatoria de las PI, digamos, de las probabilidades estimadas por cada uno de los amigos por la probabilidad posterior en cada caso. O sea, es 0,2 por 0,2331 más 0,25 por 0,4226, etc. Y eso es lo que tienen aquí, o sea que el valor es el estimador de Bayes, y aquí para contestar lo que preguntaba Mari Carmen hace un rato, es un número, ¿verdad? Sería 0,2556. Este es el estimador de Bayes para P, lo que estimaríamos que es el valor de P. ¿Okay? Y bueno, aquí la opcional, digamos que ahorita creo que no viene tanto al caso. Bueno, la verdad es que sí, veámosla un segundo. Suponga que Y es una variable binomial con parámetros N y P.
En el inciso A, perdonen. Ay, Jesús. En el inciso A, ya me sacaron todo. En el inciso A, calcule los valores esperados y varianzas posteriores de P, da una previa conjugada beta, alfa igual beta igual 1, y una muestra de n igual 10 y y igual 6. Entonces aquí teníamos la proporcionalidad, la L de P por pi de P. Entonces la verosimilitud sería P a la sumatoria y por 1 menos P a la n menos sumatoria y, proporcional a, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, desaparece el término de la combinatoria de n en y, por la previa beta, ¿verdad? Que es proporcional a P a la alfa menos 1 por 1 menos P a la beta menos 1, siendo estos los hiperparámetros, los parámetros de la previa, ¿verdad? Alfa y beta. Y luego, bueno, hacemos lo que ya hemos hablado en varias ocasiones. Aquí agrupamos este alfa con esta sumatoria de y. Y en este caso, aquí tendríamos beta agrupable con 1 menos sumatoria de y. Entonces, esto sería nuestro beta asterisco y el otro alfa asterisco. Y luego, la esperanza, porque aquí estamos calculando la esperanza. Ah, perdón, sí. El valor de la esperanza y varianza posterior nos pedían. Entonces, la esperanza de P dado Y, alfa asterisco, entre alfa asterisco más beta asterisco. Esta es la media o el valor esperado de una distribución beta, utilizando el valor de la posterior. Y aquí sustituimos los valores simplemente, ¿verdad? Entonces, donde sería 0,5833. Y la varianza posterior, por definición también, alfa asterisco por beta asterisco, bueno, no les voy a leer todo esto. Vean que la lógica es exactamente la misma, utilizando la definición de esperanza y varianza, colocando aquí ya, sustituyendo los valores de alfa asterisco y beta asterisco y obteniendo la varianza finalmente. En el inciso B, ¿qué pasa con la varianza posterior de P cuando aumenta alfa igual beta igual 50? Vean que la relación es arriba, es la misma de arriba, ¿verdad? Alfa es igual beta. Vemos que arriba era 1 y aquí es 50. Entonces, el valor esperado se va a mantener igual. La varianza, sin embargo, aquí calculamos lo que ya sabemos que iba a suceder. Se iba a reducir significativamente, ¿verdad? De este valor hacia este valor. Recuerden que cuando utilizamos valores de hiperparámetros más altos, estamos reflejando más confianza en nuestra información previa. Y esa mayor confianza se refleja en la varianza que vayamos a utilizar, por ejemplo, para calcular intervalos de credibilidad. Sin cálculos adicionales, ¿qué implica su respuesta al inciso anterior para el cálculo de intervalos de credibilidad para P? Bueno, es lo que les acabo de comentar. Y el último inciso, que aquí ya algunos se divirtieron, demuestre con cálculos qué sucede con la prueba de hipótesis de H sub 0, P mayor o igual a 0,5, cuando alfa y beta tienden a más infinito. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con esa prueba de hipótesis? Tiene sentido elevar, porque alguien podría decir, bueno, si yo estoy súper confiado en el valor de mi información previa. Entonces, bueno, si me dijeron que entre más los elevo, más reduzco los intervalos de credibilidad, o inclusive la prueba de hipótesis se hace más, bueno, vamos a ver ahorita el efecto, pero reflejo más confianza en esa información previa, después lo voy a tender a incrementar a un valor muy alto. Y la pregunta, con base en lo que se vaya a analizar, es, ¿tiene sentido elevar el nivel de los hiperparámetros de esta forma? Sugerencia, cuando los hiperparámetros tienden a más infinito, el componente de pi de P dado Y, que está fuera del núcleo variable, converge, es decir, es una constante positiva. Entonces, la respuesta aquí es, dado que el componente no variable tiende a una constante, resta analizar hacia qué tiende la parte variable, o sea, P a la alfa más sumatoria de Y menos 1 por 1 menos P a la N menos sumatoria de Y más beta menos 1. Que esta sería lo que justamente encontramos que es lo que es proporcional a la posterior, ¿verdad? Entonces, dado que ambos exponentes son constantes no negativas,
¿verdad? O sea, estas dos cosas que están elevando el P y el 1 menos P, y que P está entre 0 y 1, entonces el núcleo variable tiende a 0. Tiende a 0 porque lo que está en la base de esos exponentes, o sea, P y 1 menos P, está entre 0 y 1. Entonces, va a tender, como ustedes saben, ¿verdad? Entre más elevo esto a un número alto, va a tender a 0. Por tanto, toda distribución, toda la distribución también, pi de P dado Y, tiende a 0. Porque estoy multiplicando 0 por una constante. Para eso estaba esta aclaración de que lo que está fuera del núcleo variable converge a una constante positiva. Entonces esto hace que la varianza sea 0 también, confirmado con la tendencia comentada en el inciso C. Por otro lado, el cálculo de prueba de hipótesis ya no se podría realizar al no tener masa la función de densidad. ¿Verdad? O sea, pues ya no puedo calcular nada porque literalmente ya no es una función de densidad, sino que es un valor, ¿verdad? Es una barrita. No tiene sentido elevar el valor del parámetro de esa forma porque ya no permitiría actualizar los cálculos con la información muestral. O sea, estoy tan seguro de mi información previa que en realidad esto es como la argumentación matemática de por qué si estás tan seguro de tu información previa no tiene sentido, menos bajo un contexto bayesiano de muestras relativamente pequeñas, tratar de actualizarla, porque en realidad estabas diciendo que estás tan seguro que cualquier información de la muestra rebota en esas condiciones de la previa. ¿Hace sentido? ¿Comentarios, preguntas, compañeros? Yo sé que esta está un poco más abstracto tal vez, pero en lo demás que comenté del examen. ¿Qué opinan? ¿O estamos listos para entretenernos con el trabajo, más bien? Bueno, no news, good news, como dicen. Entonces, ahí lo tienen en el examen en el EcoAula. Dicen aquí que todavía queda un poco de dudas con la segunda columna, con esta columna. Esta columna, lo que hay que imaginarse aquí, Alexis, es que literalmente Marcos, Pachacútec y Bienvenido dijeron cada uno sus valores, y vos, que sos un experto, ¿verdad?, en estos temas, en fútbol en general, y más, sos un gran experto en el tema de qué tan efectivo es Messi en sus jugadas. Vos puedes asignar esos valores, ¿verdad? Puedes asignar valores que reflejen de probabilidad, sin haber observado ninguna muestra, sino simplemente con lo que has visto y lo que tenés de sensibilidad, ¿verdad?, de lo efectivo que es Messi en esto, puedes asignar esos valores de probabilidad de la previa. Es discutible si bajo esa perspectiva hace sentido que alguien haya dicho 0,37 y 0,38, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegaste a esos valores exactos? De hecho, es bastante discutible. Hubiera sido como más intuitivo que alguien diga, pues yo creo que el más probable es Pachacútec, entonces le pongo un 0,5 y le pongo 0,25 a los otros dos. Pero vamos a ver, la lógica es que vos puedes asignar un orden de prioridad y también puedes asignar alguna distancia o proporcionalidad entre esos escenarios. Y la intención siempre va a ser reflejar ese criterio experto previo. Eso puede ser así o puede ser utilizando formalmente una distribución previa como la beta o la gamma o todo esto que hemos venido trabajando. Ah, bueno, yo estaba explicando todo esto y te referías al cuadro de la 4. ¿A cuál segunda columna? Perdón, Alexis, ¿podrías comentar aquí en el micrófono, por favor? Para ubicarme, ¿a qué te referís? Bueno, ahora tal vez lo retomamos. Entonces voy a aprovechar para comentarles primero de qué se trata el trabajo. Entonces, si alguien no está viendo el Word acá, por favor, me avisan, porque entonces ya voy a específicamente hablar de lo que les tocará hacer.
Entonces, trabajo de investigación, estadística bayesiana. El siguiente es el contenido y tareas específicas para realizar el trabajo de investigación de inferencia bayesiana. Con gusto, para el curso de Fundamentos de Teoría Estadística para Economistas. Este trabajo tiene un valor de 33,33% de la nota total del curso y se realiza de forma grupal. Valor total del trabajo son 100 puntos que están distribuidos entre las diferentes preguntas que vienen a continuación. El primer punto es descripción del problema. Debe describir un problema en el que el parámetro a estimar corresponde a P, mu o lambda, perdón, en función de lo que les haya tocado como grupo. Y antes de que aquí surja mucha inquietud, apenas terminemos de leer este documento y aclarar que todo esté bien, vamos a hacer revisar nada más los grupos otra vez, porque creo que me llegó, si no me equivoco, me llegó un correo de uno de los grupos, tenía alguna observación. Entonces nada más nos aseguramos que todo eso esté bien también. Y ya así, aleatoriamente, sin ver ningún nombre ni nada, nada más con el número de grupos, vamos a asignar a quién le toca, acá al grupo le toca qué parámetro. Entonces en ese orden vamos a trabajar. Entonces, bueno, el primero es entonces esa descripción del problema. Con descripción del problema no me refiero a que alguien diga, vamos a investigar la proporción, o simplemente la declaración de la proporción de gente que está aburrida de llevar clases virtuales. No, por favor, un poco de descripción del problema. O sea, ¿por qué les parece interesante eso? ¿Qué tipo de problemática puede haber detrás de eso que están comentando? O sea, no es aquí cualquier tema aleatorio y simplemente, ¿verdad?, una fila donde se enuncia, es la descripción de un problema, no el enunciado, ¿verdad? La 2, y tampoco, cuando digo eso, tampoco es que espero que hagan 2 páginas con referencias a 3 artículos de periódico para validar que eso realmente puede ser algo de relevancia a nivel nacional, ¿verdad? No es una tesis tampoco, ¿verdad? Pero, o sea, ni es un enunciado, ni es necesariamente algo muy extenso para hacer ese argumento. Distribución a priori, se agrega el segundo tema. Explique qué tipo de distribución a priori está utilizando para modelar finalmente la distribución a posterior, cuál es y por qué escogió esta. B, proponga 3 escenarios de valores supuestos para su parámetro con base en creencias o información previa. Ojo, aquí está exactamente esto que les estaba comentando ahorita con el cuadro de los 3 amigos y Messi. ¿Verdad? Esto es creencias o información previa, ¿verdad? Los 3 valores supuestos. Discuta bajo qué circunstancias podrían hacer sentido estos 3 valores y asigne probabilidades previas con criterio experto. O sea, esto es exactamente el ejercicio que les acabo de explicar a cada uno de los valores. Recuerde que la suma de las probabilidades asignadas a esos valores debe ser 1. Es una distribución de probabilidad, ¿verdad? Por favor, igual, cuando hagan estos supuestos, valores supuestos, no es tampoco que era una tabla en la que nada más se diga 0,1, 0,2, 0,3 y le asigno con un dado una probabilidad. No, o sea, yo aquí quisiera que cuando ustedes pongan esos 3 valores supuestos, me expliquen de qué tipo de razonamiento están llegando para poner esos valores. O sea, alguna discusión entre grupo tiene que haber para acordar que esos hacen sentido, algún sentido. Unos más que otros, pero los 3 deberían ser algún sentido. Y podrían, sí. profe, y podrían diferir mucho entre sí. Sí, claro. Totalmente. De hecho, haría mucho sentido que hagan escenarios partiendo justamente de creencias bastante opuestas entre sí, ¿verdad? Profe, Sí. ¿y esos escenarios tienen que estar basados, no sé, en bibliografía o pueden ser simplemente creencias que se tienen en el grupo? Idealmente, puede ser que vos digas de bibliografía no encontré y voy a durar todo lo que necesito para el trabajo buscando bibliografía para justificar eso. Si tuvieran algo que ahí se vale en referencias a un artículo que leyeron, a un paper o algún artículo de periódico, y si no, es totalmente válido decir, bueno, aquí hemos discutido entre los compañeros y parece que la proporción, si pensamos en un escenario tal, podría estar más en este rango
Y si no, y si eso fuera equivocado, entonces sería más probable que sea en este rango. Me explico, es un poco discutir por qué pensaron que esos valores hacen sentido. C asigne para cada uno de los 3 escenarios definidos en el inciso 2b los valores de los hiperparámetros. O sea, ustedes asignaron ahora, o sea, propusieron valores supuestos y entonces ahora, después de haber dicho en el inciso A cuál es la distribución a priori que están utilizando, tendrían que ya asignarle los hiperparámetros para poder llegar a ese valor en cada uno de los escenarios que definieron. En el inciso D, grafique la función de densidad del a priori para cada escenario. O sea, ahora vamos a graficar una función de densidad de cada escenario y explique las diferencias a nivel visual entre los 3 escenarios haciendo énfasis en el más probable. Okay. Para esto, aclaro una vez, es probable que por ahí genere un poco de contratiempos, podría ser. Porque seguramente van a llegar a decir, ¿cómo grafico yo una función de densidad? O sea, ¿dónde eso no lo hemos visto? Aclaro una vez, no, la mecánica de hacer eso no la vimos. Sin embargo, ahí, por ejemplo, que alguien me preguntó en su momento que si será necesario poder manejar R, por ejemplo, ¿verdad? O lo que les enseñé en algunos momentos para simular. Yo les dije, no es necesario estrictamente, pueden utilizar cualquier software, ¿verdad? O Excel. Nada más fíjense a ver cuál es la mejor alternativa que tienen para poder simular y graficar valores. Perfectamente Python mejor todavía, Alexis. Sí. En realidad aquí es totalmente indiferente qué tipo de software utilizan. El asunto es que sí se puede ver, modelar los parámetros que estamos suponiendo utilizando funciones de densidad. Entonces, Profe, sí. para este punto D, donde dice que haciendo énfasis el más probable, es porque entonces ya arriba, cuando definimos los hiperparámetros, ya vamos a decir cuál es el más probable, como lo que hicimos en el cuadro, o eso todavía no. Eso sí, en el inciso B te dicen que tenés que asignar probabilidades previas, ¿verdad? Entonces aquí decís, en esta función de densidad quiero enfatizar en esta de color rojo, por ejemplo, ¿verdad? Que corresponde a la que te expliqué en el inciso B, que es la más probable. Ok, gracias. Claro. Observación empírica. Es el punto 3. Tome una muestra, ojo aquí, tome una muestra de observaciones para estimar su parámetro desde el punto de vista de estadística frecuentista. O sea, aquí vamos a hacer una pequeña pausa del tema bayesiano y pensar como estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de estadística frecuentista. Este tamaño debe ser al menos 60 observaciones, compañeros, compañeras. Entonces, aquí era donde les decía en las reglas que ya les había publicado, que aquí puede ser que haga una encuesta en línea, puede ser que haga observación también, ¿verdad? Observación literalmente. Y eso sería lo que voy a registrar como observaciones para hacer ese punto 3, ¿verdad? Bueno, y el resto del trabajo también. B, determina el estimador máximo verosímil para el caso que está trabajando. Aquí vamos a hacer memoria de lo que hicimos para el primer examen, sobre todo, también el segundo, y calcule el valor estimado del parámetro con 3 tamaños de muestras simulados, entre comillas. Entonces, para esto dice, debe escoger aleatoriamente una muestra de 20, otra de 40 y otra con todas las 60 observaciones. Entonces, supongamos que llegamos y no, supongamos no, debemos llegar al menos a las 60 observaciones, entonces vamos a decir, voy a tomar una muestra al azar de 20 observaciones de esas 60 y voy a calcular el valor del parámetro, de acuerdo con el estimador máximo verosímil que determiné. Luego voy a hacer una estimación con un tamaño de muestra de 40 y finalmente con una de 60. Eso es simplemente calcular cuáles son los valores que me da estimados. Si les da más de 60 observaciones, no hay ningún problema. Hacen 20, 40 y 75, o lo que sea que hayan tenido en la última. C. Para esos mismos 3 tamaños de muestras simulados, concluya con los criterios de la estadística frecuentista cuál de los valores supuestos del parámetro en el inciso 2b es factible y cuál o cuáles no.
¿sí? Entonces aquí vamos a calcular, cuando dice es factible y cuál es no, lo que está preguntando en realidad es si es verosímil o no, ¿verdad? Entonces eso es lo que haríamos aquí y la respuesta tal cual de, bueno, pareciera que lo que supusimos en la pregunta 2 hace sentido tal escenario más que otros, ¿verdad? Sin embargo, ahí hasta ese momento no hemos incorporado o combinado la información de la previa con la posterior. Simplemente estamos por un lado trabajando con la previa y por otro lado trabajando con la información de la muestra. Entonces, ahora vamos a pasar al capítulo de distribución a posteriori. Primero, determinándola, ¿verdad? Entonces, demuestre cuál es la distribución posterior en su caso y defina claramente el valor de los parámetros de esa distribución posterior. Puede usar el principio de proporcionalidad. B, grafique la funciones de densidad de la posterior, valga decir, ¿verdad? De los 3 escenarios. De nuevo, ¿cuáles 3 escenarios? Los que definieron en la pregunta 2. C, demuestre con los cálculos correspondientes cuál de los 3 escenarios es más probable de ser correcto. Okay. 5, inferencia con la posterior. Calculo el intervalo de credibilidad al 95% con el escenario más probable de ser cierto. O sea que ya no vamos a calcular 3, 4, 9 intervalos de credibilidad, sino es con el escenario más probable de ser cierto, hacemos este punto 5. Y B, propongo una hipótesis nula y alternativa para este caso y calcule el odds ratio y el factor de Bayes. Concluya al respecto. 6. Las conclusiones del inciso 3C y 5B coinciden. Entonces el 3C, vamos a ver aquí otra vez, 3C decía, concluya cuál de esos los valores supuestos de los parámetros que habíamos supuesto es más probable ser cierto, solo utilizando estadística frecuentista. Y en la 5B es trabajando con la hipótesis nula alternativa, a ver si esas dos conclusiones coinciden. Y aquí ser ahí sí generoso con la explicación de qué concluyeron. Y por último, última pregunta, argumente bajo qué condiciones, dados los hallazgos en su investigación, tiene más valor utilizar el enfoque bayesiano. Recuerden aquí, tomen en cuenta que aquí hicieron 3 escenarios con tamaños de muestra, ¿verdad? 20, 40 y 60 o más de 60 si lograron conseguir más de 60 observaciones. Profe, no entendí Sí. eso de tamaño de muestra simulado. Esto es, se supone que ahora vos terminaste, supongamos hiciste tu cuestionario en Google Forms y amablemente 75 personas te contestaron esa encuesta. Esa es la base de datos que tenés. Entonces, lo que te digo de las muestras simuladas es, no solo tenés los 75, sino que de esos 75 vas a escoger 20 de forma aleatoria y otra muestra de 40 de forma aleatoria de esos 75. Ok, ¿Sí? gracias. Un gusto. Más preguntas, comentarios sobre lo que hay que hacer acá. Y aclaro de una vez, yo sé que también me van a preguntar eso, aclaro de una vez que el jueves, este jueves, la sesión la vamos a utilizar solamente para conversar de dudas o comentarios que tengan sobre lo que ya estén trabajando. O sea, es una sesión de apoyar en que se pueda hacer el trabajo correctamente. ¿Hay más preguntas ahorita para esto? Están claras las instrucciones. Bueno, me alegra mucho. Entonces, vamos a ir en el orden como les dije. Vamos a ir a la lista de clases, nada más repasando. Voy a quitar esto que ya no hace falta. Los grupos.
mejor que sobre que falte estar repasando esto. Entonces, grupo 1, y es importante que por favor tomen nota de cuál es el grupo que le corresponde a cada quien. Porque una de las cosas que ahorita también me voy a ir al Ecoaula para que lo vean bien, es el espacio el foro donde van a declarar su tema. Entonces, recuerden las reglas que les dije, básicamente, si hay dos grupos que tienen el mismo tipo de parámetro para estimar y un grupo escogió el tema A primero, ese grupo es el que tiene el tema asignado. El otro grupo tiene que buscar otro tema. Entonces, apunten aquí, es el número de grupo y el tema que escogieron, de acuerdo con el tipo de parámetro que les toque ahora cuando hagamos la rifa esta. Entonces, grupo 1 sería Bianca, Mari Carmen y Juliana. Grupo 2, me interrumpen si algo no es correcto, Mariana, Alina y Diana. Grupo 3, Fabián, Valeria y Saúl. Recuerden que aquí en el grupo 3, si no me equivoco, Valeria ingresó al grupo de Fabián y Saúl. Grupo 4, María del Mar, María y Marlon. Grupo 5, Alexis, María Paula y Nicole. Grupo 6, Jefferson, María Gabriela y Diego. Grupo 7, Leonardo, Felipe y Anthony. Grupo 8, Alfonso, Giancarlo y Andrei. Grupo 9, José Andrés, Adrián y Gabriel. Grupo 10, Maris Leisis, José Daniel y María Fernanda. Grupo 11, Mariela, Ana Laura y Esteban. Ok, profe, de ahí del Sí, 11, Esteban es el que ya se salió, que nosotros te mandamos un correo. Ah, vos fuiste la que me mandó. Ok, Sí, gracias. súper. Sí, ok, está bien, perfecto. Entonces voy a sacarlo. Me apunto eso acá. Entonces quedarían, bueno, sí, lo ingrato es que quedan ustedes dos, pero bueno, eso es parte, de nuevo es parte del viaje. Ahorita hago otro comentario al respecto. Daniel, luego está Daniel, Michael y Juan Carlos. El grupo 13, de hecho aquí tengo duda. Si estos, Eric, me consta que Arlene no está. ¿Eric está aquí conectado? ¿O Eric también se retiró? Profe, yo creo que él se salió. Esos dos salieron, ok. Entonces, este grupo no aplica y no importa la numeración, o sea, aquí no estaríamos brincando el 13, ¿verdad? El 14 sería Ashley, Sebastián y Darien. Y luego tenemos en el 15 Ernesto, Pablo y Verónica. Y por último, que tampoco estoy seguro si todavía están jugando acá, es Alejandro Arce y Wilber Chacón. ¿Están alguno de estos dos señores conectados aquí ahorita? Parece que no. Entonces, casi que podemos dar por un hecho que esto no. Bueno, entonces, estaríamos jugando del 1 al 15 sin el número 13. Ahorita reflejo eso allá en el otro lado. Y vamos a ver cómo nos va acá. 1, 2, 3. Vamos a llevarlo aquí hasta el 15, eliminar la fila 13. Y lo otro que les voy a poner aquí es, vamos a tener los parámetros P. Vamos a aquí ser más formalitos. Vamos a poner acá. Mu. O lambda. Entonces esos son los tres tipos de parámetros. Recuerden nada más, como les decía, ¿verdad? Esto es, P se refiere a estimar una proporción, mu se refiere a estimar una variable continua y lambda se refiere a estimar el conteo, una variable discreta, ¿verdad? Entonces esos son los tipos de fenómenos que nos podrían, tipo de parámetro, vamos a poner acá. Y le voy a poner simplemente aquí un número ID para poder asignarlo, 1, 2, 3. Y ahora vamos a rifar aquí entre 1, 2, 3
cada uno de los grupos. Y ustedes están presenciando aquí que esto es absolutamente sin ninguna intención. Grupo, y aquí voy a poner tipo de problema. Y ahora voy a usar aquí esta funcióncita aleatoria, random, ¿verdad? Que me genera, nada más para que vean lo que hace, ¿verdad? Por si acaso alguien tiene duda, me va a generar números entre 0 y 1 de forma aleatoria. Entonces, estrictamente, si yo ahora multiplico esto por 3, deberíamos andar entre 0 y 3. Los resultados va a estar entre 0 y 3. Y además, pero bueno, podríamos hacer aquí para garantizarnos que por lo menos va a salir 1. No va a estar entre 0 y 3, sino entre 1 y 3. Voy a utilizar esta fórmula. Y luego también voy a redondearla. Voy a redondear. Espero que esté haciendo este enredo. Ahora usted me dice si esto se entiende o no se entiende. Entonces, voy a redondear por 3 y voy a redondear hacia arriba. Round up. Round up. Voy a redondear hacia arriba el resultado entre 0 y 3 y con 0 dígitos, ¿verdad? Entonces, lo que me va a dar esto es un resultado, ¿sí? Literalmente entre 1 y 3, ¿verdad? Que estoy redondeando hacia arriba, hacia el entero. Entonces, lo que vaya a salir de acá, literalmente va a ser la asignación de los tipos de parámetros para cada grupo. ¿Okay? Va a estar entre 1 y 3. Ajá, no quiso. ¿Por qué no? Vamos a ver, random por 3. Perdón, es que estoy con coma. Entonces, el grupo 1, ahorita, hasta que lo corra aquí hasta abajo, ya lo dejamos fijo. Entonces, cada vez que la vuelva a calcular, se recalcula, pero bueno, aquí tenemos entonces la distribución. Ahora lo voy a pegar como valores. Entonces, el grupo 1 tendría de tipo 3, o sea, jugaría con lambda. El grupo 2, de hecho, voy a pegar acá mejor para que no sea abstracto esto. Profe, una cosa, Sí. es que estaba hablando con mi compañero, con Felipe, y dice que él no va a hacer la investigación, entonces Anthony y yo quedamos con uno faltando. Con uno faltando. Sí, bueno, qué lástima que no quiera hacer la investigación. Pero bueno, eso ya ahorita no lo podría resolver, ¿verdad? Porque quedarían ustedes con 2 y otro grupo de las compañeras que me mencionaron antes también. No tendría forma de resolverlo, compañeros. Si hubiera aquí alguien, o sea, si hubiera forma de hacer otro grupo de 3, pues lo podríamos reagrupar, pero por el momento quedarían con 2 y 2. 2, ahorita hago el comentario que iba a hacer sobre eso. Aquí los tipos de problema entonces serían estos, para que apunten por favor. El grupo 1 de tipo lambda, grupo 2 una proporción, 3 de variable continua, 4 de proporción, 5 de variable continua, 6 de lambda o variable discreta, 7 igual de variable discreta, el 8 de proporción, 9 y 10 de variable continua, del 11, 12 y 14 con una proporción y el último 15 con una variable continua. Entonces, aquí estarían aleatoriamente asignados los problemas. Entonces, a partir de ahora, ya casi termino con toda esta logística. No, esta no era. Height. Está esto aquí. Vamos a irnos aquí al ecoaula. Si quiere esto. Aquí tienen, aquí abajo, vamos a ver si nos ubicamos, publicación de temas de investigación. Este es el foro, por favor, donde entran todos con su número de grupo y sabiendo cuál es el tipo de parámetro o tipo de problema que les toca, a declarar el problema. O sea, van a decir, vamos a estimar la proporción de lo que ustedes quieran, si les tocó proporción. Simplemente para que quede claro su cuestionario, por ejemplo, a qué va a corresponder. Porque lo que no puede pasar es que hayan 2 temas iguales.
Evidentemente también, como decía, parte de las reglas de juego, ¿verdad?, que les había publicado, no puede pasar en ningún caso tampoco que todo el trabajo bonito de la distribución a priori que hizo otro grupo me lo pasaron y yo lo copié tal cual y nada más cambié un par de comas. Cualquier tipo de plagio de copias que estén haciendo entre ustedes implica una evaluación de 0 para los dos grupos involucrados en eso. Y la otra cosa importante es esto, lo que les acaba de pasar a estos dos grupos que comentamos. Si hay forma al final, pues lo que no sería viable es que una persona se quede sola, ¿verdad? Haciendo el trabajo. Sin embargo, ahorita pues es un momento un poco triste que un compañero o compañera se salga del grupo y quedemos dos. Sin embargo, es perfectamente factible que durante el desarrollo de esto suceda que alguien se está quedando rezagado, no está participando, está priorizando cualquier otra cosa, cualquier otro curso o cualquier otro tema que no sea este trabajo. Entonces las otras dos personas que están trabajando tendrían que considerar seriamente el riesgo de dejar a esa persona adentro del grupo, porque como les comenté, en la presentación va a ser de alguien que yo llame ese día cuando sea la presentación, que por cierto es, como acordamos, el próximo jueves 3 de diciembre, ¿verdad? De 1 a 3. Entonces, ahorita pues les pasó esto a estos grupos, pudo haber pasado durante el desarrollo también y es posible, espero que no, tengo la esperanza de que no, pero es posible que alguno o algunos de los otros grupos también les suceda eso durante el camino. Ya sea que la persona se salga con honestidad o que no lo haga y ustedes tengan que tomar la decisión de decir, profesor, esta persona no es parte de la entrega de este trabajo. Siempre partiendo de que no es un conflicto, sino de que literalmente no se apuntó a hacerlo y sería un riesgo que todo el grupo salga perjudicado por el desempeño de esa persona. Comentarios, consultas, compañeros, compañeras. Profe, ¿usted cree que Sí. pueda dar un ejemplo de cada caso, como en la vida real, como para ya hacerse uno una O sea, idea? el tema, decís, Antonio. Sí, sí, de los tres temas de una vez para Ok, claro, ayudarlos. sí. De hecho, les puedo decir de la vez pasada, para decirles era un grupo, por ejemplo, calculó la proporción de personas que habían incrementado el gasto en comidas, comida fuera de la casa en la pandemia. Y otro grupo, por ejemplo, eso sería una proporción, ¿verdad? Otro grupo había calculado ¿cómo se llama? El impacto que ha tenido en el recibo eléctrico el hecho que ahora estemos sentados todos y trabajando y estudiando desde la casa. Y bueno, eso tenemos aquí, variable continua, una proporción, déjenme recordar una variable discreta, habían salido relativamente pocos casos, aleatoriamente. De variable discreta, si no me equivoco, habían estimado algo así, o sea, todo está como muy modo pandemia en ese momento, era algo de cuántas veces habían salido de la casa para X o Y tipo de tareas o actividades. Entonces, eso es lo que ustedes podrían reflejar en el cuestionario. Bueno, y ahora que estás preguntando eso, por favor, me imagino que muchos, si no la mayoría o todos los grupos van a recurrir a hacer estas encuestas. Yo sugiero, si ustedes están de acuerdo, yo ahorita les puedo pasar un correo con copia. Vean que yo siempre he estado usando aquí el blind copy, ¿verdad? No, sin copiar las direcciones de todos. Si nadie levanta la mano de que no está de acuerdo ahorita en que se comparta las direcciones de correo a todos los compañeros acá presentes, yo podría mandar ese correo para que ustedes puedan pedirle apoyo a todos los compañeros aquí para completar la encuesta, para que no sea un tema de que me está atrasando el hacer el trabajo, el que no esté completando las encuestas. Entonces, yo sugiero que usen eso y lo que falte de encuestas, pues sí, ahí entre amigos o amistades, etc.
No sé, ahí, Anthony, lo que te respondí, si eso hace sentido, si queda claro. Sí, creo que sí. Me queda un poco más la duda del caso de la Poisson. Es simplemente, o sea, lo que tenés que considerar haciendo una variable discreta es que debería ser el conteo, ¿verdad? De algo, o sea, ¿cómo se llama? Como esto que te decía, la cantidad de visitas que hizo, la cantidad de veces que salía de la casa, o ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser un conteo interesante? ¿Alguien tiene una idea? No lo van a decir porque si no estarían aquí ofreciendo el tema, pero es básicamente lo que tendrías que tomar en cuenta es que sea algo que se deje contar, lo que le estás preguntando a la gente. Traten de que el cuestionario, no, o sea, el cuestionario no debe ser solamente si mi variable es esa, ¿verdad? Es nada más preguntar así directamente por esa variable, sino que un poco contextualizar y entender de pronto alguna diferencia que podría haber entre las personas, un par de preguntas más para ayudar a dimensionar bien y entender qué escenarios pueden hacer más sentido. Profe, pero no Sí. necesita tener que ver con la pandemia necesariamente, yo No, supongo. ahorita les di estos ejemplos aburridos, pero por favor, utilicen otros ejemplos de otros temas. Sí, sí, ya todos estamos aburridos de esta caraja, sí. Profe, Pero sí, puede ser eso también. No hay restricción en cuanto a los temas. Sí. digamos, por ejemplo, si uno tiene como proporciones, no solo va a llegar y preguntar al cuestionario, usted cuánto hacía de esto antes y cuánto ahora para ver si aumentó o no, ¿verdad? Sino No. que sí tengo que preguntarle otras cosas, aunque tal vez no sean tanto para el trabajo, Así, pero igual se las presentamos en el trabajo escrito como extra. así es, exacto, Alina. Sí, a eso me refería exactamente que no, o sea, en ninguna encuesta que ustedes llenen les preguntan directo, ¿cuánto más estás gastando en luz desde que empezó la pandemia? Es un poco grosero, ¿verdad? Diseñar una encuesta que de una vez arranque con esa pregunta, sino que voy un poco indagando sobre el tema hasta llegar a esa pregunta, ¿verdad? E igualmente debería ser como, Ujú. o sea, como explicar los demás resultados que obtuve cuando los presente o solo los presento, que no son en No, sí sí, la pregunta. eso pues como parte del contexto del problema, digamos, de la descripción al Ok, final, sí. ok, gracias. Con gusto. Bueno, Adrián, aquí estoy poniendo los grupos. No sé si ocupas ver alguno otro. Eh, la variación de notas con la virtualidad. Nicole, sí, eso es una variable continua. Bueno, va por el mismo lado aquí Alexis. Sí, y Saúl, sí, ahora me quedo al final de la clase. ¿Qué otra, qué otra pregunta, compañeros, compañeras? Alguien, perdón, nada más un segundo. ¿Alguien tiene problemas con que envíe los correos electrónicos a todos los compañeros presentes? Ok. Les agradezco mucho su generosidad. Entonces, por favor, utilicen este quórum para generar una buena base de su encuesta. Ok, bueno, Profe, entonces, sí, dígame. perdón, una última pregunta, es que no me acuerdo bien. Nosotros tenemos que entregar el trabajo el lunes, mandarlo por Sí, correo. gracias que preguntaste. Sí, no. Lo que acordamos es dar un poco más de tiempo en general. Yo no tengo problema que ustedes entreguen. De hecho, creo que déjeme ver aquí. Me parece que dijimos que esto estaría para entrega. Sí, el jueves 3 de diciembre se entregará a más tardar a las 10 a.m. en la plataforma de Coaula. Yo voy a poner un espacio de entrega de tarea, digamos, del trabajo como tal. Colóquenlo ahí. No, por favor, bueno, ya ustedes han visto que uno es bien malito para el correo. No me manden materiales complementarios ni al mismo trabajo, mucho menos por correo un día antes o a las 11:30 a.m. del jueves 3 de diciembre. Yo solamente voy a considerar lo que está entregado en Ecoaula. Profe, me imagino Ya. que solo una persona le entrega del grupo. Sí, solo una persona lo Ok. sube, sí. Nada más asegúrense que no sea la que anoche se desconectó a las 10 y no se dio cuenta de los últimos ajustes, ¿verdad? Igual en el foro solo uno comenta, me imagino, el tema. En el foro, sí, de acuerdo, sí, no dicen, o sea, cualquiera de los compañeros del grupo, dice grupo 11,
tal tema. Profe, entonces para el jueves queda la entrega del trabajo escrito y la Y exposición la sesión de también. dudas. Recuerden, ahora que lo estás preguntando, recuerden que que la sesión de dudas es o sea, que no es una exposición, no es que ustedes tienen que presentar su trabajo. Esto es literalmente parte de las pretensiones de uno, de verdad, de cultivar un poco habilidades blandas. Ustedes entregaron un trabajo relativamente extenso y tienen 2 minutos para defenderlo. Pero defenderlo por preguntas que uno tiene, no una presentación formal del trabajo. Y además, cualquiera de los compañeros del grupo, ¿verdad? Ok. Sí, Bueno, gracias. un gusto. Entonces, me adelanto de una vez, ¿verdad? Me adelanto de una vez, compañeros, compañeras. No se vale, por favor, no empecemos la discusión el jueves, ¿verdad? Después de que termine la clase o me empiezan a llover aquí en el chat, que mira, este compañero, usted lo escogió, pero él al final no se apuntó y solo al inicio un poquito. Todo eso lo estoy aclarando muy clarito ahorita, ¿verdad? Los que estén presentes y formen parte del grupo, y si forman parte del grupo es porque nadie dijo que esta persona ya no es parte del grupo. En ese momento, esos son los representantes del grupo. No se vale decir, es que este no era el que hizo esta parte del trabajo y todo esto, ¿verdad? O sea, esas discusiones, por favor, no las tengamos. Si hay objeciones a esa metodología, ahorita, no después de que no me fue tan bien como quería. En cuanto al formato, no se preocupen, nada más me lo entregan, por favor. O sea, aquí me están preguntando si puede ser látex o como ustedes quieran. Nada más que lo publiquen, por favor, ahí al final, de una forma, pues, que uno pueda hacer las observaciones al respecto. Bueno, entonces, a menos que haya más comentarios, preguntas y demás, les deseo muchísima suerte. El jueves a la 1 vuelvo a conectarme aquí a la sesión Zoom y tenemos las conversaciones que ustedes necesiten. Y lo demás, si los demás alguien está tranquilo con lo que ya recibió, pues mucho mejor y muchísima suerte para de este jueves que vienen 8 entonces. Profe, Sí. una pregunta, ¿tenemos que esperarnos a que usted nos confirme el tema, o sea, que como que nos apruebe el tema que subimos en mediación, No. bueno, en el aula o...? No, o sea, va a ser medio automático eso en ese sentido, Mari Carmen. O sea, vos vas a entrar al foro, que por cierto creo que ya está activo, y si entras y ves que alguien ya puso un tema que tiene que ver con tu parámetro, que es exactamente lo que estabas pensando, too bad, ¿verdad? Hay que pensar en otro. O sea, yo no tengo restricciones en cuanto a los temas. Lo único que tengo restricción es que no haya 2 grupos haciendo el mismo tema. Entonces, si no está publicado y ustedes ya publicaron su tema que querían, de una vez arrancan con eso. Ok, gracias. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más, ahorita me podía quedar aquí con Saúl que me pidió un espacio. Y cualquier otra persona, si no se quedan ahí esperando. Listo. Bueno, que pasen buenas tardes y estamos en contacto. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Con gusto. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, Lina. Aquí me quedo, Saúl. Cualquier cosa. Ya vi la pregunta, ahí la comentamos. Dale. Profe, una pregunta. Sí, Fabián. Si podemos hacerlo en látex, el proyecto, ¿verdad? Sí puedes. Ok, o sea, no tiene que ser específicamente letra calibrí, interlineado 1.5, No, todo lo que que decía. traten dentro de látex de respetar el sentido de eso y que no usando látex sea el doble contenido nada más porque me la jugué con otro tipo de letra y demás, ¿verdad?
Ah, ok, está bien. O sea, delimitarnos como a las 10 páginas que digo, creo. que Exacto. era. Sí. Lo Ok. que no quisiera es tener un trabajos aquí de 50 páginas, porque entonces voy a Sí, terminar en enero ok. de calificarse. No me preocupe. Graciis. Y Saúl ahí. Profe, Sí. problemas de mi grupo. Bueno. No, nada más era esa pregunta porque al ponerlo en horas creo que se hace discreta, ¿no? ¿O sigue siendo continuo? Vamos a ver, la respuesta a esa pregunta, Saúl, sería un poco, digamos, cajonera, diciendo el tiempo es continuo, ¿verdad? Pero Está grabando por yo cualquier te... cosa. Ah, gracias. Vamos a ver. Gracias.